este curso que comenzamos el día de hoy de 5E Internacional, que se titula Elías, el profeta de fuego. Y para dar inicio a nuestra clase, yo le voy a pedir a mi hermana Marjorie que nos haga favor de dirigirnos en oración. Adelante, hermana, por favor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche nos ponemos delante de tu presencia, mi Dios amado, para que sea usted guiándonos, dándonos sabiduría, entendimiento en este curso. Sea usted edificando cada una de nuestras vidas en el nombre de tu Hijo amado, te lo pedimos, Dios mío. Sé propicio a nuestras mentes, Señor, y que podamos atesorar todo lo que podamos aprender en este curso. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues vamos a dar inicio y me voy a presentar con ustedes porque es una indicación que nos dieron. Debo de presentarme con ustedes. Mi nombre es Rosa Isela García. En lo secular, yo soy médico, me dedico a la ginecopediatría y en el ministerio del Señor tengo 17 años ejerciendo la docencia bíblica. He sido líder de ministerio femenil, líder de escuela bíblica de verano, líder de enseñanza infantil sabatina. He sido coordinadora de enseñanza en campamentos juveniles. He sido maestra de adolescentes y también he sido maestra de niños. Y por la misericordia del Señor, he estado también como parte de la plantilla de docentes de 5E Internacional. Entonces, pues esto lo digo para la gloria de Dios. Me dieron esa indicación y pues yo lo comparto con ustedes con mucho gusto. Nuestro equipo de trabajo está conformado por nuestra hermana Mireya, que es nuestra host, es la persona que se va a encargar de abrir la sala, de darles la bienvenida, de estar al pendiente de los chats, pero lamentablemente nuestra hermana está también enfermita. Bienvenida, Berna. Y también está mi hija, Anelis García, quien es la persona encargada de nuestro equipo multimedia. Todas las imágenes que van a ver, pues mi hija es quien nos hace favor de proveernos esas imágenes. Y también está nuestro coordinador de host, que es mi hermano, aquí lo tenemos ya saludando, nuestro hermano Roberto Méndez. Él coordina todos los hosts y el día de hoy pues está supliendo a nuestra hermana Mirellita. Bueno, pues vamos a dar inicio con nuestra clase. Esta es la presentación de nuestro curso. Vamos a esperar un momentito a que se cargue nuestra imagen. Ahí está. Esta es la presentación de nuestro curso, Elías, el profeta de fuego. Qué maravilla esta enseñanza. Y vamos a la presentación de nuestra clase. Esta es nuestra clase número 1, se llama Apártate de aquí, vuélvete y escóndete. Nuestra clase tiene como objetivo aprender y reconocer la importancia del tiempo de reposo en el servicio a Dios, comprendiendo que la solicitud de nuestro Señor de dedicar momentos de descanso es igualmente importante que el tiempo dedicado activamente a su servicio. Y fíjense, hermanos, a mí me llamó mucho la atención esta condición, porque cuando nosotros servimos al Señor es bien bonito y nos metemos en un ministerio y nos metemos en dos y cuando vemos ya estamos, en todos los ministerios estamos y vamos, venimos, entramos y salimos y nunca esperamos que Dios nos diga como le dijo al profeta Elías: apártate, escóndete, vuélvete. Y entonces entramos en procesos bien complicados. A veces hasta nos sentimos tristes, nos sentimos deprimidos y no valoramos que Dios nos da ese tiempo de reposo para solidificar aún más nuestra relación con Él. Es un tiempo de intimidad con Él y es igual de valioso, igual de importante que el tiempo de servicio activo. Y de eso trata nuestra clase del día de hoy. A manera de introducción, vamos a platicar un poquito de todo aquello que envuelve la historia de este hombre de Dios, de este siervo imponente. La historia del profeta Elías se encuentra en el primer libro de Reyes y ofrece un relato detallado de los reinados de varios reyes y de Judá.
destacando sus logros, sus desafíos y la forma en la que se relacionaban con Dios. El profeta Elías vivió en el siglo IX a.C., en una época de gran agitación sociopolítica en Israel. Fue un profeta fiel en tiempos de adversidad. Unas veces fue valiente y decidido, y otras fue temeroso y vacilante. Elías conoció tanto el poder de Dios como las profundidades de la depresión también. Oró por sequía y no llovió. Oró por lluvia y llovió. Oró también porque cayera fuego del cielo y cayó y consumió un altar de piedra completo y hasta el agua que se encontraba ahí. Dios le cuidó tanto que fue alimentado por cuervos, por una viuda, hasta por ángeles. Además de eso, Elías no murió, fue arrebatado para ser llevado al cielo. Juan el Bautista tendría el espíritu y el poder de Elías, y en la transfiguración de Jesús apareció hablando con Moisés. En el momento de Elías, el reino de Judá estaba dividido en dos: el reino del norte, que es meramente Israel, y el reino del sur, que es Judá. Después de la muerte del rey Salomón, el reino se dividió por desacuerdos y tensiones políticas entre ellos. Elías Hermana, ¿me vivió escucha? durante el reinado de ¿Ustedes varios escuchan a la reyes del hermana? reino del... ¿Me escuchan? A ver, Sí, sí, le alguien que nos... escuchamos, yo sí le escucho. Sí, se le escucha. Se escucha. Gracias, hermano César, bienvenido. Gracias, hermano. Bueno, continuemos. Elías es un enigmático personaje del Antiguo Testamento y será de gran edificación conocer acerca de la vida de este. En el momento de Elías, el reino de Israel, como decíamos, estaba dividido en dos: el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. Elías vivió durante el reinado de varios en ser peor que el anterior. O sea, 19 veces peor. Hasta que llegamos a Acab, quien ha sido llamado por Dios a través de su palabra escrita, que es la Biblia, como el rey más malo. La historia de Acab, séptimo rey de Israel, está ligada al ministerio del profeta Elías, por lo que le daremos un lugar en este estudio. Vamos a nuestro primer bloque de estudio. Esta clase está dividida en tres. Vamos al primer bloque, que se titula Acab, el rey más malo. Y yo le voy a pedir a alguno de mis hermanos que me haga favor de leer Primera de Reyes, capítulo 16, versículos 29 al 34. Primera de Reyes 16, 29 al 34. Si me hacen favor de darle lectura. Amén. Quien ya lo tenga, que abra su micrófono. Gracias, hermano Leonidas. Amén. Dice la palabra del Señor. Comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, y a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento,
y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Josué, hijo de Nun. Gracias, hermano Leónidas. De Amén. acuerdo a los textos que hemos leído, nos damos cuenta que había una decadencia en todo sentido en la nación de Israel. Había una decadencia moral, una decadencia social, y en buena manera todo esto provenía del rey. El rey era un hombre malo, y vemos que en aquel tiempo cada rey que venía era peor que el anterior. Esta porción escritural nos da una clara semblanza acerca de Acab y lo destacaremos en 3 aspectos. El primer aspecto es que Acab fue el peor de los reyes de Israel, tomando en cuenta hasta los reyes más malos. De sus principales defectos tenemos su debilidad de carácter, por lo que era completamente manejado por Jezabel, su esposa, como si fuese un títere. Ninguno de los reyes judíos ha dejado una historia más triste que la de este hombre. El segundo aspecto es que entre sus peores errores y su máximo pecado está el haberse casado con una mujer extranjera, idólatra, astuta y perversa, como lo era Jezabel. Ella era de proveniencia fenicia, era hija del rey de Sidón. El casamiento con mujeres extranjeras desembocaba irremisiblemente en caer en el pecado de la idolatría, como sucedió en el caso de Salomón. El suegro de Acab, rey de Sidón, se llamaba Ed Baal, y en la cultura fenicia este nombre significa Baal existe. Él era sacerdote de Astarot, quien según sus creencias era la madre de Baal y diosa de la fertilidad. El suegro de Acab, quien habiendo asesinado a Filetes, rey de Tiro, ascendió al trono de aquel reino, siendo el 8º rey de Hiram. Imagínense, hermanos, un suegro con semejante nombre. Baal existe. Además, sacerdote de Astarot. Pues no era sorpresa que tratara, pero sí a toda costa, de que se siguiera adorando a su falso Dios. Y para colmo, su mujer, quien sería la madre de los hijos de Acab, se llamaba Jezabel, cuyo nombre tiene 2 traducciones. Una es ingobernable. Jezabel significa ingobernable. La otra traducción significa no exaltada. Y como vamos a ver en todo lo que resta de este estudio, pues como que sí le hizo honor a sus nombres. Esta mujer es notable por su gran insistencia en tratar por todos los medios de impulsar la idolatría más brutal a su falso Dios. Una clínica, una unidad médica. Y uno de mis colaboradores, que era psicólogo, conversando un día con él, me dijo, fíjate que no entiendo por qué las mujeres que son aficionadas a la lectura, aficionadas a dar pequeñas caminatas por la tarde, aficionadas a la cultura, al cine, cuando van a buscar un esposo, se ponen una minifalda y se van a un bar. Y entonces ahí, en los bares, buscan a su esposo, a un hombre para hacer una vida. Pero esos hombres que encuentran ahí, pues obviamente que son personas que les gusta la fiesta, que les encanta tomar, que les encanta el ambiente de amigos, que les gusta fumar. ¿Cómo esperan que encontrarle con sus gustos si lo están buscando en el lugar equivocado? Estas relaciones siempre terminan para mal, siempre terminan en separaciones pues verdaderamente traumáticas. Y de verdad, hermanos, que estos conflictos se dan por uniones desiguales, con diferentes tipos de intereses. Y esta conversación me vino a la mente porque si verdaderamente el rey Acab hubiera querido tener una vida en sujeción y en obediencia a Dios, no hubiera buscado una mujer con las características de Jezabel, con otra fe, con otra cultura, con otras creencias, para que fuera la madre de sus hijos. El haber cometido ese error
no nada más lo impactó a él, sino impactó la vida de todo el pueblo de Israel, que cayó en el pecado grande de la idolatría. En 2 de Corintios 6, 14 al 15, leemos lo siguiente. Si alguien me ayuda con esta lectura, 2 de Corintios 6, 14 al 15, por favor. Amén. Dice, Gracias, Marulli. no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Gracias, Marjorie. Dios en su palabra nos exhorta a no unirnos en yugo desigual. Un yugo es esa pieza que estamos viendo ahí en la imagen, esa pieza de madera. Hay algunas arcadas que se sujetan a la cabeza o al cuello de los animales y se sujetan a un timón y de un arado. Esto permite que jalen profundamente y hagan surcos profundos en la tierra y rectos para que se pueda sembrar de forma eficiente la semilla. Imagínense que ponemos un buey fuerte con otro animal diferente, con un perrito, con una oveja, incluso con un burro, con un burrito, como lo vemos ahí. ¿Qué pasaría? Pues sería imposible hacer surcos rectos y profundos. Cada animalito, como tienen diferente fuerza y diferente carácter, cada quien jalaría por su lado y no se podría hacer un trabajo de siembra eficiente. Si el ejemplo de estos animalitos es claro, pues de igual manera nos debe de parecer claro que la unión de un creyente con un incrédulo es imposible. La idea de que el mundo pagano, impío, incrédulo, se rige por el principado de Satanás y que los cristianos podamos estar jalando hacia un mismo lado con ellos, eso es impensable. Indudablemente que en algún momento alguna de esas dos tensiones va a jalar más que la otra. A lo mejor uno con carácter más apacible va a decir, ay, bueno, ya, pues vámonos entonces a la fiesta, hoy no hay que ir a la iglesia. No, pues ya mejor, pues toma, pues, si quieres tomar, pues toma con tus amigos, pues ya qué hacemos, no quiero problemas. Porque es imposible, ¿verdad? Lo ideal fuese que nuestro comportamiento impacte la vida del otro. Pero a veces no sucede eso y alguno de los dos termina por, pues abandonar su fe. Jesús no tenía ninguna participación con personas que no tuvieran el mismo temor por Dios, ni formó ninguna unión con ellos. Así debemos hacer los seguidores de Cristo en lo referente a las cosas que tienen que ver con el mundo impío de Satanás. Intentar vivir una vida cristiana con una persona no cristiano como nuestra pareja solo nos traerá problemas y nos alejará de la adoración verdadera a Dios, teniéndonos alejado de Él y siendo tropezadero para nosotros, tal como sucedió con Acab, quien al casarse con Jezabel se alejó de la adoración al Dios verdadero, ya que después de casarse con Acab, ella no descansó hasta conseguir que fuesen introducidas todas las formas de culto a su falso dios Baal, quien se creía que era el dios de la lluvia. Baal, esta palabra significa señor y dueño. Y absolutamente se pretendía que fuera justamente eso, el señor y el dueño del pueblo de Israel y el sustituto de Jehová, el único Dios verdadero para su pueblo. Para lograr esto, habría que borrar toda señal de la adoración a Dios. Y Acab construyó su propio altar y su propio santuario a este ídolo. Su afán fue convertir a todo Israel a este abominable culto. En este templo de Baal se realizaban sacrificios de animales, a menudo incluyendo corderos y bueyes, como una forma de honrarlo. Imagínense qué tipo de culto es ese. Así como para buscar su favor
también en este sitio lo invocaban con cantos, con danzas, con oraciones. También implicaba prácticas de inmoralidad sexual y a menudo como una forma de simbolizar la fertilidad y la naturaleza, pues se constituyeron más ídolos en su honor. También Acab eh, constituyó una imagen de la diosa Acera, diosa de la fertilidad. Aquí en su pantalla tienen las imágenes de esos dioses. La de Acera es una imagen real de restos arqueológicos que se han encontrado de ella. Esta imagen es la más presentable que pude encontrar porque verdaderamente es algo grotesco la forma en la que la representaban. Sus partes femeninas están exageradas desmedidamente, así también como sus senos, pues como era representante de la fertilidad o pues como se dirá la diosa de la fertilidad, pues esa era la grotesca, porque es grotesca, la imagen que hacían de ellas. Esta clase de idolatría es aún peor, dice la escritura, que la de Jeroboam, quien en lugar de adorar al Dios de Israel en el templo de Jerusalén, él erigió 2 lugares de culto en el reino de Israel. Uno estaba en Betel y el otro estaba en Dan. En cada uno de estos lugares puso un becerro de oro como representación de Jehová, lo cual era una violación directa del mandamiento de Dios de no hacer imágenes talladas de él ni de adorar ídolos. Aunque en el pecado de Jeroboam, Jehová seguía siendo Jehová, seguía siendo Dios. Era un pecado grande y no grato a Dios que hubiera construido esta representación de él. Por eso dice la escritura que a Acab se le hizo poca cosa eso, porque pues aún Dios seguía siendo Dios y él lo hizo aún peor, porque él definitivamente hizo a un lado a Dios y puso a Baal en lugar de Dios. Por eso dice que le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Como diciendo, por si fuera poco lo que hizo Jeroboam, viene acá y hace algo todavía peor. Entre los cananeos, y también por eso dice la escritura, haciendo Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él para provocar la ira de Jehová. Entonces, estamos viendo cómo es el entorno histórico, qué es lo que está pasando en el momento en que empieza este ministerio del profeta Elías. Entre los cananeos, Baal era el Dios supremo. Jezabel fue tan enemiga de Jehová que perseguía hasta la muerte a sus profetas, a los profetas de Dios. Durante el reinado de Acab, ella abrió la puerta a cientos de falsos profetas. Y como tercer punto que vamos a resaltar del reinado de Acab, en su reinado se reconstruyó Jericó. Aunque el texto claramente dice que fue reconstruida por Hiel de Betel, sería difícil que la reconstrucción se hiciera pues sin la aprobación del rey. Todo aquello que se llevaba a cabo en el reino pues tenía que pasar por su aprobación y consentimiento, lo que demuestra una falta total de respeto por la palabra de Dios, pues en Josué 6:26 encontramos una indicación. Si alguien me hace favor de leer Josué 6:26. Quien lo tiene, lo lee, por favor. Josué 6:26. Sí, dice, y en Gracias, hermano. aquel tiempo Josué hizo un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Al precio de su primogénito eche sus cimientos y al precio de su menor asiente sus puertas. Gracias, hermano Giovanni. Así que con esta tremenda advertencia, ¿cómo se le ocurre acá permitir que fuese fortificada una ciudad que había sido declarada maldita? Situación que era bien conocida por Israel. ¿Cómo se le ocurre? ¿A quién debe de culparse por esta maldición y por la muerte de los hijos de Hiel?
Pues está escrito que a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra de Jehová, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Esta maldición fue cumplida imagínense hermanos, más de 500 años después de que fue pronunciada. Y él reconstruyó las mismas murallas que fueron echadas abajo milagrosamente por Dios. Es evidente que Jericó quedaba dentro del territorio de Israel, y este acto de Hiel, y que ni Acab como rey ni nadie del pueblo lo haya evitado, demuestra una dolorosa evidencia de que el pueblo de Israel había permitido todo conocimiento y todo respeto por la palabra de Dios. Había perdido ya todo respeto por la palabra del Señor. Ellos ya estaban viviendo y haciendo de su vida pues lo que ellos querían. Vamos a leer Primera de Reyes 21, 25 al 26. Si alguien me hace favor, Primera de Reyes 21, capítulo 21, versículos 25 al 26. Amén. ¿Alguien Primera de lo tiene? Reyes, capítulo 21, Sí, muchas del gracias. 25 al 26. 25 al 26. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Muchas gracias, hermano. Les voy a leer esta misma cita en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como Acab, bajo la influencia de su esposa Jezabel. La peor infamia que cometió fue rendir culto a los ídolos, tal como lo habían hecho los amorreos, pueblo que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. La palabra traducida como ídolos en el original es Giyul. Está en hebreo, es la palabra número 1544 del diccionario Strong, y me llama mucho la atención su significado. Fíjense, hace referencia a troncos, bloques, cosas sin forma, imágenes de muñecas, y lo que más me llamó la atención es que también da el mismo nombre al excremento de los animales y al estiércol. De esa manera ve Dios la idolatría. Cuando nosotros, los que tuvimos no nacimos en cuna cristiana, sino venimos de un origen, de cualquier otra fe. En México, la religión principal, la católica. Cuando uno se arrodillaba delante de aquellas imágenes, pues Dios veía que nos estábamos arrodillando delante de algo como estiércol. Y qué tremendo. Hay otras religiones, la Santa Muerte, muchas otras, y tienen igual su ídolo al que hay que atender, al que hay que cuidar, al que incluso hay que darle de comer. Y esa adoración, Dios ve que nosotros, ese amor, ese deseo que tenemos de buscarlo a Él, de buscar su aprobación, de buscar su cobijo, ese tesoro precioso que Dios nos ha dado, lo estamos volcando hacia un poco de estiércol. Por eso es que un erudito comentó: con Acab se acaba todo lo bueno que quedaba en Israel. Y fue justamente en ese tiempo, en el peor de Israel, cuando apareció uno de los profetas más destacados de toda la historia, Elías. Elías y Acab sobresalen por sus extremos opuestos. La impiedad y la perversidad de Acab contrasta con la justicia y la santidad de Elías.
Así es, hermanos, como damos inicio al estudio de la vida de este gran profeta de Dios. Vamos a nuestro siguiente bloque, que se titula Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Vamos a leer Primera de Reyes 17:1. Está en su pantalla, si alguien me ayuda a leerlo. Primera de Reyes 17:1, por favor. Buenas noches. Ay, no, aquí no me sale. Luceli. Ay, no me sale porque estoy aquí. Un momento, a ver si logro leer. Está bien. No, me sale la. ¿No? Ya, ahí sí. A ver. Buenas noches, dice. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Gracias, hermana Luceli. Elías, un gran profeta. El profeta era una persona escogida por Dios, usada por el Señor para comunicar su mensaje a su pueblo. A los profetas también se les llamaba videntes. En primera de Samuel 9:9 dice: antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Es otra manera de llamar al profeta, porque los profetas de Dios en aquellos entonces veían sueños y los interpretaban, incluso veían visiones, por eso se les llamaba así, videntes. Dios se comunicaba con este vidente, con su profeta, y le daba mensajes específicos. Los profetas también podían predecir el futuro, porque Dios les hablaba a estos profetas y les anunciaba anticipadamente las cosas que iban a suceder. Entre los grandes profetas de Dios tenemos a Moisés como el gran legislador de Israel. Tenemos a Samuel, ¿lo recuerdan ustedes? Desde pequeñito sirviendo en el templo. Así también Elías, quien ocupa nuestro estudio, Eliseo, Isaías, Daniel, quien dice la Biblia que era un personaje muy amado. Juan el Bautista, quien la Biblia dice que no se ha levantado ningún otro como él. También tenemos profetas que los recordaremos por su desobediencia, por ejemplo, Jonás, ¿verdad? Elías significa mi Dios es Jehová. Fíjense nada más qué nombre tan hermoso. Y qué compromiso llevar semejante nombre. Mi Dios es Jehová. A mí me impactó tanto. Imagínense, hermanos, si muchas veces nosotros somos cristianos, pero de la secreta. No queremos que en nuestro círculo de influencia se sepa que nosotros somos hijos del Dios viviente. Es lamentable, ¿verdad? Aprendamos el gran poder y el privilegio que tenemos de ser hijos de Dios, el precio tan grande que se pagó por nosotros, por el que ha sido dado a nosotros semejante título. Reflexionemos en lo que dice Marcos 8:8, que dice de la siguiente manera. Si alguien me hace favor de leer Marcos 8:8. Marcos capítulo 8, versículo 8. Amén, hermana. Gracias, Dayani. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Ah, caray. Eso dice Marcos 8:8. Sí. Ay, tengo mala cita, no puede ser, tantas veces la reviso. Gracias. Bueno, les voy a decir la que estoy buscando. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ay, miren, fue un error, ¿eh? Marcos 8:38. Correcto. Marcos 8:38. Y se las voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente. Dice: si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje
en estos días de adulterio y de pecado? El Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Aprendamos, hermanos, a dar dignamente testimonio de que somos hijos de Dios. Hermanos, no se sabe nada de la familia de Elías ni de su nacimiento. Él tenía una naturaleza como la nuestra, dice Santiago. Confrontó la idolatría de su tiempo, hizo milagros, predicó el juicio de Dios, enfrentó al rey Acab, el rey más malo, confrontó a Jezabel, profetizó que Jezabel iba a ser comida por perros, y su mensaje principal era obviamente dirigido al pueblo rebelde de Israel, diciéndoles: apártense de la idolatría y vuelvan al Dios verdadero. Hermanos, este mensaje sigue aún vigente en nuestros días. Cuando las formas más sutiles de idolatría nos persiguen. Y a veces ya no nos hincamos delante de una imagen de bulto, de una imagen cualquiera, ya no nos hincamos ahí, pero ponemos en un pedestal a nuestros hijos. Y pues hoy es domingo y el niño, pues la verdad, le toca competencia en el karate, y pues espéranos tantito, Señor, y vamos a adorar mejor ahora al niño porque le toca el karate. A veces amamos cosas tan superficiales como el trabajo, como amor a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, que no está mal, pero llevarlo a que ocupe el lugar primordial en nuestra vida, el lugar que le correspondería a Dios, eso sí es ya pecaminoso. Amor al automóvil, amor al dinero, y todas estas formas decimos, no, pues sí, pero ¿qué pasa cuando somos hijos de Dios y amamos más la obra que el Dios de la obra? Cuando amamos más el ministerio que al Dios al que le servimos. Y de verdad es tan fácil caer en ese amor desmedido por la obra sin entender que a quien más debemos de darle lugar es al Señor. A veces nos afanamos y servimos como en 72 ministerios y nunca nos alimentamos. Nunca podemos estar en la alabanza. Nunca podemos sentarnos a ser apacentados. Y cuando el Señor nos dice, pues, ahora sí siéntate, entonces ahora sí, pues me da hasta la depresión, ya no le hallo sentido a mi vida. Cuando fuimos creados para darle adoración y alabanza a Dios. Entonces, a lo mejor ya no tenemos ahí una imagen de bulto, pues debemos ser cuidadosos, hermanos, y construir una relación fuerte con el Señor, una relación que sea lo principal en nuestra vida, para que podamos estar firmes en Él y no caer en ningún tipo de idolatría. En Juan 4, 23 al 24, si alguien nos hace favor de leerlo, para enfocar nuestras fuerzas en la adoración al único Dios verdadero. Juan 4, del 23 al 24, si alguien nos hace favor de leer. Amén, hermano. Gracias, hermanita. Juan 4, 23, 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Gracias, hermana. Enfoquemos nuestros esfuerzos y adoración a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, hermanos, nuestro pasaje de estudio dice que Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, se llamaba Tisbita por Tisbe, un lugar al este del Jordán, y era de los residentes de Galaad. Elías anuncia al rey Acab una cruda y duradera sequía. Y es que, hermanos, cuando Dios levanta un profeta en la Biblia, lo levanta para emitir un juicio. Y aquí vemos cómo Dios le iba a dar a su pueblo una lección muy dolorosa que se iba a sentir por todo el pueblo. Una lección que tenía dos objetivos:
el primer objetivo era demostrar que Jehová es el único y verdadero Dios y que Él es el Señor y soberano de la creación. Hermanos, ellos creían que Baal, era el dios de la lluvia, como mencionábamos, y Acera de la fertilidad. Y con esta sequía, al no llover ni gota de agua, la tierra pues tampoco iba a dar su fruto y el ganado moriría irremisiblemente. Y todo se quemaría bajo el ardiente calor. La sequía iba a probar que toda la naturaleza está en las manos de nuestro Señor, que es su creador y que depende de Él para poder vivir. Y esto lo encontramos en Hechos 17, versículos 24 al 29. Si alguien nos hace favor de leer Hechos 17, del 24 al 29. Hechos 17, del 24 al 29. Y gracias, hermano Leónidas. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Muchas gracias, Amén. hermano Leónidas. Amén. Tal como lo dice este versículo, Dios sigue siendo Dios y nosotros. No requiere nuestra adoración, no requiere nuestra alabanza para ser Dios o para confirmar su existencia o para que Él tenga bienestar, ya que es el dador de vida y de todo lo que necesitamos. En cambio, nosotros somos quienes tenemos una profunda necesidad de adorarle, de conocerlo, de seguirlo, de amarle, de buscarlo y de alguna manera sentirlo, aunque muchas veces está por encima de lo que nosotros podemos comprender, pues sin Él nada somos. Dios, conociendo nuestra necesidad como humanos, Él en su misericordia nos acerca a Él, nos trae de vuelta a su lado, como lo hizo en esta ocasión con el pueblo de Israel. Entonces, el primer objetivo de esta lección era demostrar que Él es el único y verdadero Dios y que esos dioses eran falsos, que Él es el creador de todo y en su mano estaba el poder. El segundo objetivo era castigar a Israel por su idolatría. Hermanos, ya el pueblo de Israel había sido advertido sobre la idolatría y sobre de no irse a seguir falsos dioses. Incluso ya había una advertencia sobre este punto y además de todo, puntualmente en referencia a la lluvia. Vamos a leer Deuteronomio 11, versículos 13 a 17. Si alguien nos ayuda a leerlo, por favor. Deuteronomio 11, 13 al 17. Amén. Amén. Yo lo leo. Del 13 al Gracias, 17. Amén. Dice la palabra de Dios. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en su campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón
no No se se, infatúe. no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y no haya lluvia en tierra de su pero de la buena tierra os da Jehová. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Fíjense, en la Nueva Traducción Viviente lo dice así, lo dice tan claramente. Si obedecieres cuidadosamente los mandamientos que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que te alimenten tus animales y tendrás todo lo que quieras comer. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas cultos a otros dioses. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti. Entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esa buena tierra que el Señor te da. Aquí tenemos esta clara advertencia así que ellos ya debieron de saber qué es lo que les iba a suceder, si andaban atrás de falsos dioses, ya lo conocían. El versículo dice que Elías dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Lo vemos advirtiendo al rey apóstata de cuán fatal sería, tanto para él como para el pueblo, la conducta que estaban llevando. Aquí vemos cómo Elías, imagínense hermanos, semejante mandato, se presentó ante el rey más malo, ante el más temido, el más terrible de Israel, un hombre sin conciencia, que consideraba los pecados de los reyes anteriores como insignificantes, como diciendo aquí, yo soy el que manda. Y así, sin más, se puso de frente a él y le declaró tan terrible sentencia. ¿Tú crees que no tuvo miedo? Porque, pues, no era cosa fácil. Cuando tú le llevabas una buena noticia al rey, pues te beneficiaba, te daba algún premio, alguna moneda, a veces, ¿verdad? Cuando le dabas una noticia mala, por el simple hecho de llevarla, te decapitaban. Y eso era sabido. Y este hombre no tenía escrúpulos. Imagínate que Dios le dice, ve y dile que no va a llover. Acá era conocido por su crueldad. Y viene este hombre y entrega el mensaje así, tal cual se lo dio Dios, sin filtros, un mensaje no adulterado. Como hijos de Dios, muchas veces se acercan a nosotros, hermanos, pidiéndonos algún consejo. Y es difícil porque en ciertas ocasiones el consejo que tenemos que dar no es grato para quienes nos escuchan. Muchas veces son mensajes de amonestación de acuerdo a la palabra de Dios. Pero nuestro deber es ser como Elías y sin temor entregar el mensaje no adulterado de la palabra de Dios, sin importar las consecuencias de lo que suceda, tal como lo dice Segunda de Timoteo 4:2, que dice, no voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, predica la palabra de Dios, mantente preparado. Sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y con buena enseñanza. Dos indicaciones, mantente preparado. Porque a veces pasamos más tiempo en otras actividades, muchas que tenemos en el día, bueno, incontables, y algunas que no nos dejan nada. Y sin embargo, pasamos poquitito tiempo en la palabra del Señor. A mí me alegra tanto ver este grupo tan lindo que dedique este tiempo para aprender más del Señor. Me alegra tanto, hermanos, porque al exponernos más y más a la palabra, nosotros mismos vamos
adquiriendo el lenguaje del Señor. Se va sembrando en nuestros corazones. Y cuando un hermano nos pida un consejo, no podemos dárselo de nuestra carne o de nuestra mente, o porque lo leímos por ahí, no sé ni dónde, sino lo damos con la sabiduría que proviene de lo alto, a través del mensaje bíblico. Y aunque no sea bonito lo que les vamos a decir, pues lo tenemos que decir y tener valor, porque cuando estamos en contacto, vamos a decir un psicólogo, o en mi caso, que soy doctor, y damos una indicación, tenemos la gran ventaja que la indicación que le hacemos, se la hacemos a una persona de la cual no tenemos un vínculo estrecho afectivo con esa persona, y le podemos dar una indicación precisa. Sin embargo, cuando es un hermano, cuando su dolor te duele, cuando lo que le está pasando te duele, y tú encima tienes que amonestarlo porque conforme a la palabra de Dios, así te lo manda, ahí es donde uno como que no quieres decir, como que te echas tantito para atrás, como que te acobardas para decirlo. Aprendamos del profeta Elías, quien aun que su vida dependía de que se iba a enojar el rey y lo podía decapitar, aún así él fue valiente y dijo el mensaje de Dios claro, sin adulterar, pulcro, así lo dio. Así es de que estemos preparados y, como dice este versículo, corrijamos, reprendamos y animemos a nuestra gente con paciencia y con buena enseñanza. Fíjense, pese al mensaje entregado por Elías, no vemos que Acab hiciera nada al respecto. En el corazón obstinado de Acab, como era de esperarse, no sucedió nada. Tal vez sus esperanzas estaban arraigadas en que sus falsos dioses de la lluvia, ¿verdad? Y de la fertilidad, pues, ¿cómo me van a fallar? ¿Cómo que no va a llover si aquí tengo al mero mero de la lluvia? ¿Cómo que mis pastos se van a secar si aquí tengo al de la fertilidad? Entonces, tal vez le tuvo más fe a eso y dijo, pues ellos me van a respaldar, y confiadamente continuó como que no hubiera escuchado el mensaje de Jehová. El hecho de que no habría lluvia ni rocío en los siguientes años era suficiente para realizar los propósitos correctivos del Señor. Como vemos, la sequía fue el castigo por la idolatría nacional. Y vamos a nuestra última parte de nuestra clase, que se titula Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete. Y vamos a leer Primera de Reyes, si alguien me hace favor, Primera de Reyes 17, del 2 al 7. Por favor, Primera de Reyes 17, del 2 al 7. Ya estamos por acabar. Amén. Dice, Gracias. y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y volvió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Hasta el 7. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Gracias, hermano. Dios le demanda que se esconda en el arroyo de Querit. Después de haber realizado tremendo servicio, lleno de valor, lleno de autoridad, lleno de poder, lleno de todo, dio el mensaje y Dios le dice, apártate, vuélvete, escóndete, ¿verdad? La pregunta sería, ¿por qué le pidió semejante cosa? Sabiendo que Dios mismo podía cuidarlo. Si pensamos en el rey, imagínense cómo se iba a poner ese hombre cruel y malvado al ver que la sequía se encrudecía, al ver que esperaba una lluvia y esperaba la otra, y pues no llegaba ninguna de las dos, y con ello el hambre se incrementaba. Tal vez podía llegar a lastimar tanto el profeta
podía llegar a lastimar al profeta, como el rey, perdón, podía llegar a lastimar al profeta. Ellos debían saber que Dios tenía el control de la vida de Elías. Y si pensamos en Elías, probablemente Dios quería trabajar en su vida de dos maneras, y por eso le da un tiempo de quietud. La primera manera es que quería evitar que se ensoberbeciera su corazón de su propio valor. Porque, hermanos, cuando Dios nos manda a hacer algo y decimos, no, pues ahora sí, no creí que lo consiguiera. No creí porque yo sé mis limitaciones. Y Dios nos lleva más allá y hacemos lo impensable. Ahí podemos caer en la arrogancia, en la soberbia, en decir, no, pues esto sucedió porque yo soy bien buenazo. No porque Dios me haya ayudado, sino porque yo soy bien buenazo. Tal vez de esa manera Dios quería que en este tiempo de quietud Elías dependiera de él y le cuidó aún así su corazón. También quería demandar de él un tiempo de obediencia, un tiempo de dependencia total de Dios. Hermanos, muchas veces, después de un gran servicio a Dios, nos llama a tiempos de quietud, de estar sentados esperando que nuestro bendito Padre nos llame otra vez a servirle. Y a veces nos cuesta, sobre todo si estamos en un ministerio donde los hermanos nos ven, un ministerio vistoso a los ojos de los hombres, y de pronto estar sentados cuesta. En ese tiempo, hermano, aprovecha para fortalecer tu relación con Dios y darle lo mejor de ti. En los siguientes versículos, Primera de Reyes 17, 4 al 5, leemos lo siguiente. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Ahí está la obediencia inmediata. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está enfrente del Jordán. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Y los cuervos le traían de comer, le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Bebía del arroyo y pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Dios pudo enviar ángeles a que le sirvieran a Elías, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero escogió a los cuervos, animales carroñeros. Pero Dios en su soberanía nos enseña que su provisión no está limitada a lo que nosotros consideremos como limpio o aceptable. Dios puede usar cualquier medio que Él considere adecuado para cumplir sus propósitos. Así que, mi hermano, si tú te sientes indigno, si tú dices, ay, no, pues yo cómo voy a hacer eso, si te están llamando en tu iglesia a que apoyes, a que sirvas de alguna manera, y tú dices, híjole, a lo mejor ni voy a poder, ay, a lo mejor, ay, no, a lo mejor yo no soy la persona indicada, a lo mejor hay muchos hermanos que pueden hacerlo mejor que yo, pues, hermano, también de estos animales tenemos enseñanza, porque ellos solamente tuvieron una cosa, que fue la disposición de obedecer al Señor y de hacer su voluntad y de cumplir con lo que Él le mandaba. Y grandes cosas hizo el Señor para preservar la vida de este hombre, de Elías, a través de estas aves consideradas indignas solamente con su obediencia y buena disposición. Ahora la pregunta es, ¿de dónde sacaron los cuervos la carne? Carne comestible, porque los animales estaban muriendo de que no había que comieran, qué pastizales iba a ver si estaba todo seco. ¿De dónde sacaban el pan? O sea, no le traían trigo que pudieran recoger de ahí uno tiradito y se lo llevaran. Ya le traían la torta cocida. ¿De dónde lo sacaban? Porque miren, hermanos, cuando uno lee la Biblia, uno lee bien rápido y los cuervos le llevaban pan y dice, no, pues ya tenía comida completa. Pero, ¿de dónde lo sacaban? Aquí se ve manifiesto el poder de Dios para proveernos de todas nuestras necesidades, hasta las más elementales, hasta esas chiquititas que tú dices, ay, ¿cómo le voy a pedir a Dios eso? No, pues mejor le sigo echando ganitas. Sin embargo, el Señor
tiene contempladas todas nuestras necesidades y en su misericordia y en su bondad nos las suple. Así es de que en tiempos de escasez, en tiempos de dificultad, piensa, hermano, ahí está mi Dios agotando los recursos para proveer a sus hijos, a la niña de sus ojos, a su novia, a quien él mismo ha llamado linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Imagínate, todo eso somos nosotros. No es posible que desconfiemos de su provisión en tiempos de escasez. No es posible que pensemos que estamos castigados porque no estamos sirviendo, porque el Señor nos lleva a tiempos de quietud. Tenemos que saber que en ese tiempo Dios nos va a proveer eso que estamos necesitando. Llámale como quieras a la necesidad. Dios ya la tiene para ti y está listo para proveerte. Se considera Elías como la mayor personalidad religiosa que se levantó desde los tiempos de Moisés. Se le llama el solitario, también se le llama el hijo del desierto como a Juan el Bautista. Elías aparece en el tiempo de Dios, en un tiempo oportuno y de muchísima necesidad. Es cuando Israel está en su más grotesca y oscura idolatría, y cuando hasta los mismos sacerdotes surge un hombre diferente con un ministerio diferente, el profeta Elías. Y uno dice, híjole, ¿cómo le habrá hecho ese hombre, verdad? Para hacer tanta cosa. ¿Cómo le hizo? Pues en Santiago 5:17, en la Nueva Traducción Viviente, dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Así es de que, hermanos, de esta manera estamos iniciando con el estudio de la vida del profeta Elías. Entonces, vamos a pasar a nuestra segunda parte de nuestra clase, a la parte de nuestro material de la luz. Y vamos a la pregunta número 1. Vamos a darle agilidad, ¿verdad? No tenemos prisa, pero vamos a hacerlo de forma ágil, porque, pues, para avanzar en nuestra clase. Pregunta número 1 dice, ¿cuáles fueron los pecados de Jeroboam que se mencionan en este pasaje? Si alguien nos gusta compartir su respuesta. Dios les bendiga. Yo lo que Gracias, escribí acá, hermano. fue, número 1, Sí. casarse con una mujer extranjera. Número 2, servirle a Baal y adorarle. Número 3, hacer una imagen de acera. Esas fueron las que yo encontré. Claro que sí, y son las respuestas correctas. ¿Alguien tiene una respuesta diferente? Gracias, Hola, hermano Leónidas. Buenas Hola, tardes. Noches, noches. Angie. Bueno, yo agregué otras, aparte de las que el A hermano ver, ya mencionó. muy De bien. las que agregué es falta de carácter, ya que era manipulado por Jezabel. Sí, En su reino se edificó Jericó, que ya nos explicaba usted que pues sí. era algo que Dios había maldecido en su momento. Em, También tomó la heredad de esta, no me acuerdo cómo se llama esta familia. ¿De Nabot? Ajá. Según lo que estudié poquito ahorita, también tomó esta heredad pues como con mentiras y engaños, y siendo que era una heredad en la ley de Moisés se decía que no se tenía que tomar una heredad porque era como trascendental de familia en familia hasta que pues, se acabara la familia. Sí, así es. Fueron las que yo agregué. Muchas gracias, Angie, muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra respuesta? Bueno, sí, efectivamente, varios fueron, ¿verdad?
los pecados de Jeroboam, pero hermana Isa, Sí, tenía una desobediencia total hacia era Dios. desobediente. Ahí empezó, ¿verdad? Con eso empezó todo. Sí. Gracias, Isa. Y pues el máximo de sus pecados que hace referencia este pasaje, como nos decía el hermano, que hizo un becerro de oro que representaba a Dios. Ese es el pecado al que hace referencia este pasaje que tenemos aquí en la parte superior, Primera de Reyes 16 del 29 al 34. Ahí es donde dice que hace referencia a los pecados de Jeroboam, que se le hizo poca cosa, ¿verdad? Al rey acá. Y en la pregunta número 2 dice, ¿en qué versículo encontramos el pecado de Jeroboam? Y un hermanito lindo me contactó en la semana justamente por esta pregunta, y con toda la razón del mundo, porque me dijo, hermana, pues yo entiendo que en este versículo, en este pasaje escritural que estamos leyendo, que es Primera de Reyes 16 del 29 al 34, pero hacía referencia, no sé si alguien lo encontró, a toda la Biblia. ¿En dónde encontramos el pecado de Jeroboam en la Biblia? No sé si alguien lo contestó. Sí, yo lo Nos encontré, comparta su hermana. respuesta. Yo lo encontré. Gracias, Angie. Está en A ver, Primera de dinos. Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 25. Bueno, en el 25 en adelante. Ajá. ¿No lo puedes Ahí, leer? ¿Lo tienes allá a la sí. manita? Del 25 al 33. Ajá, Sí. del 25 al 33 dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de ahí reedificó a Penuel, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, y si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví, perdón. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Gracias, Angie. Pues aquí vemos, ¿verdad? Todo lo que desde que nació en su corazón ese pecado, cómo él lo fue maquinando, madurando, fue haciendo una cosa, fue haciendo una otra, hasta que logró que llevara a todo el pueblo de Israel a este terrible pecado de la idolatría. Ese fue el pecado de Jeroboam. Y peor resultó acá, quien definitivamente quitó de un solo la adoración a Jehová y pues puso como prioridad la adoración a Baal. En la pregunta número 3 dice, al igual que en los tiempos del profeta Elías, actualmente existe una decadencia moral y también una decadencia social en nuestro entorno. ¿Podrías dar algunos ejemplos? Y vamos a ver primero el inciso A de decadencia moral. ¿Quién me puede compartir su respuesta? De esa decadencia moral que estamos viviendo en la sociedad, que de verdad ya es una cosa alarmante e impresionante. Alguien que nos comparta su respuesta. Amén, hermano. Dime.
hermano, la falta de valores con que se ha venido degradando el hombre. Ya o sea, la cultura, independientemente del país en el que uno se encuentre, la juventud, la niñez que estamos levantando, no tiene los mismos valores ni morales ni cristianos que teníamos antes, porque a mí me criaron sin decirme que existía un Dios, pero no por ello yo podía faltarle el respeto a nadie, ni siquiera a los ancianos de la calle. Ni siquiera a los ancianos de la calle yo le podía levantar la voz. Entonces, sí hay una decadencia moral en la educación por la... Cerraste tu micrófono, Marjorie. Lo último, ya no te alcanzamos a escuchar. Que tenemos una decadencia moral por la falta de valores que hoy en día manejamos como sociedad. Fíjate que lo que nos dices, Marjorie, es y me llamó la atención que dijiste independientemente del país, y aquí habemos representados no sé cuántos países, y lo que tú dices es actual para todos nosotros. Efectivamente, desde las etapas tempranas de la juventud, ya no de la niñez, ya se les está inculcando obscenidades como valores. ¿Alguien más que nos comparta su respuesta de la decadencia moral? Fíjense, yo pensaba en esta pregunta y me vino a la mente lo que ahora le llaman el poliamor. El poliamor es un acuerdo en el cual vamos a decir, yo tengo mi esposo, ¿no? Bueno, pero está bien que mi esposo tenga novia y yo tenga también novia, porque también se vale que yo tenga una novia de mi mismo sexo. Y mi esposo lo ve bien. Y se vale que esa novia tenga un novio que también sea novio de mi esposo. A eso se le llama el poliamor. Es una decadencia, es una falta absoluta de todo tipo de valores, como decía la hermana, ¿cómo me cuesta tu nombre? Marjorie. Y también, no sé, en la semana me llamaron para ver a una paciente que compartió fotos de sus áreas privadas con sus compañeros. O sea, imagínense qué valores son esos, qué situación decadente estamos viviendo. ¿Alguien tiene alguna respuesta adicional que nos haga favor de compartirla? Bueno, La abogada de Canción. ah, Angie. dentro de los valores que comentaba la hermana, vemos también hoy en día el amor ya no es como antes, el respeto a uno mismo. Hay muchachitas de 12, 13 años que se les ha olvidado o no han aprendido, no se les ha enseñado que deben respetarse a sí mismas, respetar su cuerpo y como usted mencionaba, no estar enviando mensajitos con su cuerpo, porque eso ahorita ya pareciera que es normal. Otra de las cosas que hace tiempo observé es que Angie, no te escuchamos. Parece que Se le fue el audio. el audio, Se sí. le fue, ¿verdad? Bueno, vamos a esperar a que se le resuelva. Y con este tema que decía la hermana, fíjense que en un tiempo estuve colaborando en un ministerio con una hermana que era pues de profesión pedagoga, y ella me decía que dentro del mundo secular, como que mostrar sus partes íntimas era una forma de comunicación, una forma como de transmitir.
complicidad con alguien. Digan si no es decadencia moral. O sea, eso no. Cuando la privacidad de nuestro cuerpo, pues se debe a Dios. Entonces, bueno, pues estos son algunos ejemplos de decadencia moral. Vamos al inciso B, que dice decadencia social. También otra, bueno, sí, decadencia social. Vamos ahí. Alguien que nos comparta su respuesta, por favor. La forma en la que como sociedad hemos ido en declive. Por ejemplo, yo les puedo dar un ejemplo que es el uso autorizado de drogas recreativas. Así se le llaman, drogas recreativas. Estoy drogado para estar como si estuviera en un parque o estuviera leyendo un libro, pues así, de igual manera, así como es estar mirando las flores en un parque o estar en mi bicicleta dando una vueltecita, así de recreativo es que yo me esté drogando. Imagínense si eso no forma parte de una decadencia social. A lo mejor en la falta de respeto a las autoridades, gracias, Estefan, efectivamente, la falta de respeto a las autoridades, ya sean leyes o no leyes, la impunidad es lo que cuenta. Y va cada vez más y más y más. En los tiempos de Elías había una decadencia, pero en nuestros tiempos no nos quedamos atrás. Hasta ya hemos sido más creativos a hacer lo malo. ¿Alguien más que me comparta su respuesta? Este tiempo se hace muy ameno cuando ya todos tenemos contestado el material del alumno, porque pues somos tantos que hacemos una lluvia de ideas y de vivencias y se hace muy, muy ameno este tiempo. Así es de que yo te invito a que para cuando llegues ya lo tengas contestado, para que seamos aún más bendecidos. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Dice, en un entorno tan decadente, ¿de qué manera te fortaleces para seguir fiel a Dios? Porque la presión, quitarle autoridad a los padres, dice Ronnie García, quitarle autoridad a los padres es decadencia social, indiscutiblemente. Indiscutiblemente. Fíjense que el pastor de mi iglesia, mi pastor, nos comentaba el domingo pasado, antepasado, que ahora si tú como niño dices, yo como niño me siento niña y me gustaría tener todo lo que tienen las niñas, pero mis papás son cristianos y me dicen que no, o aunque no sean cristianos me dicen que yo no puedo ser una niña, se pueden acercar al maestro o al director de su escuela. Y en México es legal que ellos inicien con toda una serie de trámites para cambiar su orientación sexual y la forma en la que funciona su cuerpo, porque pues es su decisión. Y ese irrespeto, vean, irrespeto de decir, anda, corta unos limones y no los cortes, eso es falta de respeto, ¿verdad? Pero no es tan como esta otra falta de respeto. Es algo tremendo. Así es de que sí, efectivamente, hermana, también eso es decadencia social. Hermana Isabel, adelante. Sí, igual una decadencia social podría ser a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Ya hacen aquí en México muchas leyes para defender a los animales y igual aceptan el aborto. Sí, sí. O sea, sí, sí, tienes razón, entiendo como que la analogía de que la vida humana vale poco, pero la vida de un animalito vale muchísimo. Entonces, sí, ahí hay una desigualdad, una desigualdad. También eso es decadencia social. El poner a un perrito en lugar de un hijito. Está bien que los animalitos son hermosos y los amamos, pero ponerlo en lugar de un hijo. Adelante, Marcos Conde. Hermanito Marquitos.
Ya, mi hermanita, también, en la misma iglesia hace de que comience la decadencia con los jóvenes. Yo conozco una iglesia donde el pastor, yo como electricista tuve que poner luces psicodélicas, eh, helicópteros en la sala donde se reúnen los jóvenes. E hice pues para llamar a todos los jóvenes para que vengan a los cultos. Yo creo que eso no es normal, porque si fuera pues el culto a hacer una discoteca, pues mejor hagámosla allá, pues no, y no en la iglesia que es santa. Sí, Sí. eso que dice el hermano Marcos, muchas gracias, hermano, por su participación. Es bien cierto, ¿eh? Yo también, como dice el hermano, conocí una iglesia ahí, por ahí, ¿verdad? Una iglesia que se empleaban grandes cantidades de dinero para el ministerio de adolescentes, de jóvenes, grandes cantidades de dinero. Y yo fui coordinadora de enseñanza en ese tiempo. Y pues se hizo objetivo por objetivo de cada una de las clases que se iban a dar, porque en sí, pues no era como dice el hermano, la pachanga, pues si para la pachanga vámonos de un solo para allá, ¿verdad? ¿Para qué invertimos tanto? Porque se le invertía una cantidad fuerte. El objetivo era, pues, que a través de las actividades, los juegos recreativos, todo eso, pues, se llevara a los jóvenes a los pies de Cristo. Hicimos el plan y ninguno, tristemente lo digo, ninguno de los objetivos de enseñanza fueron cumplidos, porque las personas que contrataron, que fueron maestros pagados, las personas que contrataron no cumplieron con los objetivos. Entonces, sí, está muy bien lo que dice el hermano Marcos Conde. Gracias, hermano. El hermano Santos Y nos otra hablaba. cosa para terminar también ahí, y nada que la iglesia después se dio cuenta de que esos jóvenes, así mismo como estaban reunidos en la discoteca de la iglesia, los encontraron libando cerveza en grupo. Ahí se acabó todo el problema, Pues porque sí, ya ellos se fueron a tomar licor qué lamentable. para terminar ¿cómo se llama? La fiesta ya. Así Sí, pasó. tengamos cuidado. Gracias, hermano. Muchas gracias. Vamos a la pregunta. Bueno, antes de eso, el hermano Santos nos decía a través del chat que hacer lo que sea por obtener éxito. Así es. Por eso Dios nos hace el llamado a mantener la mira en las cosas de arriba, hacer tesoros en el cielo. Gracias, hermano Santos, por esta aportación. En la pregunta número 4 dice, en un entorno tan decadente, ¿de qué manera te fortaleces para seguir fiel a Dios? ¿Cuáles son los medios que utilizas? Porque la presión se pone ruda, ¿eh? Adelante, Isabelita. Por su palabra. A través del estudio de su palabra, los medios de gracia, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más tiene otra respuesta? Gracias, Isa. Ay, perdón, a través de, perdón, hermano Marcos Conde. Yo pienso que a través de la oración, nosotros mismos Exacto. podemos, doblando rodillas, pues la oración puede mucho. La oración de justo puede mucho. ¿Sí? Amén. Y Dios va Gracias, a ver hermano Marcos. a poner esa misericordia. Gracias, hermano. Nancy Karina, dijera el pastor Nelson. Adelante, hermanito. Sí, pues creo que es fundamental estar en la oración, como dicen las hermanas, a través de la palabra, pero creo que también el estar en ayuno también por nuestra familia, porque encomendar a los hijos es una herramienta impresionante, ¿no? Fíjense que, bueno, les comparto mi testimonio. Mis hijos, no somos de cuna cristiana, no, yo me hice cristiana después. Mis hijos siempre los llevé conmigo mientras fueron chiquitos, les enseñé y todo, pero un buen día de buenas a primeras se me alejaron de la iglesia. Entonces yo estaba aterrada porque dije, no, el mundo y todo, ¿no?
Y el pastor Nelson me dijo algo: mientras tú permanezcas, el Señor siempre va a permanecer junto a ellos, aunque ellos se alejen, el Señor nunca se aleja de nosotros. Y sí es cierto, o sea, yo lo puedo ver con mis hijos y siguen siendo unos muchachos tranquilos, centrados, o sea, están alejados, pero yo sé que el Señor los va a traer nuevamente a sus pies. Y cuando ha pasado algo, el Señor se los impide. Algo sucede, el Señor me lo muestra, el Señor se los impide. Y creo que es fundamental que como mamás estemos en la oración constante por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, hermanas de sangre, o sea, cercanos, porque muchas veces, como dicen, no somos profeta en nuestra propia tierra. Entonces tenemos que estar en oración constante, y de verdad eso es lo que nos aleja de todo esto del mundo. Eso nos fortalece. Muchas gracias, Cari. Fíjate que es bien importante esto que me dices. Yo conocí una pareja pues eran sembradores de iglesias, eran evangelizadores, que fundaron la iglesia donde ahorita estoy, que se llamaba Cristo Vive, hoy se llama Calvary Chapel. Estos hermanos contundentes, de verdad. Ella daba mucho su testimonio y decía: yo nací en cuna cristiana, pero en mi juventud yo me fui lejos, lejos, lejos del Señor. Y doy muchas gracias a Dios por la vida de mi madre, quien jamás dejó de orar por mí. Y el Señor, de allá lejos, lejos donde yo me fui, de allá me trajo. Y levantaron muchas iglesias, incluso donde ahorita estoy, esa iglesia, ellos la levantaron desde nada, desde ir caminando, se disfrazaban, iban caminando a través de las calles, invitando a los niños para sentarse ahí en unas mesitas que ponían en la calle, y ahí daba la clase el hermano. Y después venían las familias. Después se fueron a una papelería. Arriba de una papelería había un lugar vacío, un cuarto vacío, y ahí comenzaron la iglesia. Y después compraron 2 terrenos, 3 terrenos, y después ya se edificó y se hizo donde estamos ahorita. Entonces, de allá bien lejos el Señor la trajo en todo lo que hizo. Entonces, sí, la oración de una madre es poderosísima. Poder. Como decía el hermano, la oración del justo. Y efectivamente, también como nos decía a través del chat nuestro hermano Santos Herrera, la oración, el ayuno, el estudio de su palabra y congregarnos es la manera en la que podemos estar firmes en medio de este tiempo de decadencia. Vamos a las últimas preguntas, las 5. ¿Qué versículos de la Biblia te ayudan a permanecer fiel a Dios? Vamos a dar una respuesta por cada una de estas preguntas. ¿Alguien que nos comparta su versículo? ¿Qué versículos de la Biblia te ayudan a permanecer fiel a Dios? Adelante. Sí, amén, hermana. Yo tengo 2 versículos, ¿verdad? A ver. O sea, si fuimos hechos a semejanza e imagen de Dios, tenemos que ser fieles, a como lo es Él también, ¿verdad? Y al decir que somos fieles, o sea, digamos, o sea, somos santos, porque hacemos su voluntad. Y los 2 pasajes que tengo, uno es Salmo 37:28, que dice: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, no desampara a sus santos, o sea, o a los que son fieles. O sea, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Y el otro versículo es el Salmo 97:10, donde dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal, y Él guarda las almas de sus santos. O sea, el Señor guarda el alma de sus santos, o sea, de los que son fieles, ¿verdad? De mano de los impíos los libra. Amén. Muy bonito. También tengo uno. Hermanito Dígame. Marcos, primero la hermanita Stephanie, primero las damas. Claro, lo primero las damas, sí, por favor. Gracias. A mí me gusta Juan 3:30, que dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y ese me gusta mucho porque en el corazón del hombre siempre hay mucha altivez, y siempre tenemos que buscar en que nosotros menguemos y que Él crezca en nosotros, y que cada día luchemos contra esa naturaleza humana que tenemos. Ay, qué bonito versículo. Gracias, gracias, Steffi. Hermanita Isabel.
Sí, a mí me gusta mucho, pero todo, el Salmo 104, Dios cuida de su creación. Y me llama mucho el verso 34, dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Amén. Qué bonito. Dulce será mi meditación en él. En el chat nos puso el hermano Leónidas, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Marjorie nos puso, someteos a Dios, resistir al diablo, y éste huirá de vosotros. Bueno, y vamos a la pregunta final que dice, ¿qué enseñanza te deja esta clase? ¿Qué enseñanza? ¿Qué es lo que te llevas de esta clase? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la enseñanza que yo me quedo hoy con esta clase es de que Dios tiene, con todo lo que nos pasa en nuestras vidas, Él tiene un propósito para el cumplimiento de su voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Él hizo tanto la muerte como la vida para glorificar su nombre. En cada una de las dos, Él se glorifica de una manera u otra. Entonces yo me identifico con esto. Muchas gracias, hermana. Claro que sí, aquí vemos cómo Dios tiene el control de todo y Él nos provee. ¿Alguien más que nos quiera compartir su respuesta? Buenas noches, hermana. Buenas noches. ¿Me escuchan? Hermano. Sí, adelante. Bueno, lo que me deja esta enseñanza es impactante entender la vida de Elías, entregar un mensaje, ¿verdad? Aunque le traiga viento encima. Entonces eso me muestra que como cristiano o como predicador tenemos que entregar la palabra tal como es, aunque no traiga beneficio a nuestras propias vidas, pero que traiga salvación a las almas o que se cumple la voluntad de Dios. Bueno, eso me impacta y me llena de motivación. Así que bendiciones, hermanos, y bendiciones, hermana. Amén, igual. Muchas gracias, hermano. Fíjese que esto que usted dice, de verdad, qué difícil, ¿verdad? A veces cuando tenemos que llevar un mensaje, pues, que tiene que ser contundente y no queremos, ¿verdad? Pero hay que ser como él, que su vida, su cabeza estaba en riesgo y fue valiente. Adelante, hermano Marcos. Yo me encontré dos versículos aquí que dice que en 1 Timoteo 4, el 15 y 16 dice, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de las doctrinas, persiste en ella, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, nosotros tenemos que ser rectos y eficaces. Como dice su palabra, tenemos que ser la palabra es veraz. Y así mismo tenemos que nosotros predicar la palabra, decir el mensaje conforme es, sin ponerle ni quitarle nada a la palabra de Dios. Muchas y eso gracias. Es lo que hizo Elías. Exactamente. Qué bonito que lo completó con este versículo. La hermana Marjorie nos dice, sobre todo, obedecer, aprender a depender, y quietud también es servir a Dios. O sea, la obediencia, la dependencia y la quietud también es servir a Dios. Gracias. Hola. Gracias, Marjorie. Hermano Gil, Hola. adelante. Eh, Lo escuchamos. Observo algo muy interesante, que la vida debe de vivir una vida perfecta para tener la victoria siempre en nuestra vida diaria. La vida de Elías nos muestra que vivía en obediencia, en perfección, y por eso los enemigos que estaban rodeados no fue capaz de llegar a vencer a Elías, porque
Elías estaba confiado plenamente a Dios. Muchas gracias, hermano, hermano Gil. Fíjese que esto que dice de esa dependencia del Señor, de esa entrega, de esa pasión, eso es lo que nos fortalece para poder ser obedientes. Gracias, hermano. Pues, hermanos, así damos por concluida nuestra clase. Agradezco mucho a Dios por sus vidas, por su presencia esta noche. Y les ofrezco una disculpa bien grande porque ya casi ni podía, porque se me cerró mucho la gargantita. Pero bueno, esperemos en Dios que la próxima semana estemos mejor. Y aunque no Amén, crean, así sea. tantos años de enseñanza y todavía, cuando es mi primer clase, siempre me entra ese temorcito porque pues es imponente, la enseñanza de la palabra impone. Entonces, pues vamos a orar para despedir nuestra clase y yo le voy a pedir a mi hermano Marcos Conde que nos despida en oración y después de eso vamos a tomar una fotito. Así es de que va a Amén, pedir que sierva. después de la oración hagamos sus camaritas. Adelante, hermano Marcos. Padre de la gloria, Señor, gracias por esta tremenda enseñanza, Señor. Por este maná del cielo, Señor, que tú has dado en este momento, Señor, en este día, Padre Santo, a través de la hermana maestra, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, recibiendo ese maná, Señor. A cada hermano, cada persona que estamos aquí, Señor, a quienes representamos nuestros hogares, Señor. Gracias te damos, Señor, por esas bendiciones que nos está dando, Señor. Y que, Señor, toda esta palabra, Señor, sea guardada en nuestros corazones, Señor. Permítenos, Señor, guardarlo, Señor, como un tesoro, Señor. Y seguir las enseñanzas de Elías, Señor, para poder seguir adelante, Señor. Porque esto es bueno para nuestras familias, para nuestros hijos y para todos nosotros, Señor, que estamos en el reino, Señor. Así En el reino sea. tuyo, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza, Señor. Gracias te damos, Señor, a 5E Internacional por poner, Señor, estas enseñanzas, Señor, y darnos, Señor, este pan nuestro de cada día, Señor. Así es. Gracias te doy, Muchas Señor, gracias. en el santo Bendito, nombre de Cristo alabado y Jesús. glorificado, exaltado Amén, seas por Señor. los siglos. Amén.